claro. Aquí tienes la traducción al español mexicano de la historia que proporcionaste. Antes de casarme, trabajaba a tiempo completo, pero mi trabajo anterior era increíblemente demandante. No era raro que me obligaran a hacer casi 90 horas extra no pagadas cada mes. El ambiente laboral era tóxico y comenzó a afectar mi salud, así que cuando nos casamos, decidí dejarlo. Había considerado brevemente trabajar con mi esposo, pero el estrés de mi antiguo empleo era demasiado. Ahora, llevo un estilo de vida mucho más saludable, me levanto y me acuesto a horas normales, y he notado una mejora visible en mi salud desde que dejé mi trabajo. Mi esposo siempre ha apoyado mi decisión, está contento de que esté en casa, cuidando del hogar y recibiéndolo cuando llega. En los primeros días de nuestro matrimonio, solía decir, realmente soy un tipo afortunado, con frecuencia, pero, a medida que pasaron los 5 años, esas palabras se volvieron menos frecuentes y la vida se estableció en una rutina. Sin embargo, algunas cosas han cambiado. Con el tiempo, ciertos problemas han comenzado a salir a la superficie. Mi suegra, por ejemplo, constantemente me pregunta, ¿cuándo me van a dar nietos? Cada vez que la visitamos, y siempre lo pregunta cuando mi esposo no está cerca. La presión constante se ha acumulado con los años, y sinceramente, cada vez se me hace más difícil de soportar. Comienzo a temer el momento de verla. Mi suegro es más callado y no se mete, así que lo encuentro más relajado. Pero cuando se trata de niños, las cosas son diferentes. Mi esposo no quiere tener hijos, dice que es un lío y demasiado caro, pero mi suegra no lo entiende. Sigue presionándome, y cuando nos encontramos, mi esposo no hace nada para intervenir. Una vez le pregunté, dado que eres tú quien no quiere hijos, ¿por qué no se lo explicas tú a ellos? Pero él siempre se encoge de hombros, diciendo que esas cosas las tienen que resolver las mujeres. Está claro que evita el conflicto, especialmente con su madre. Y eso me deja en una posición incómoda. Mi suegra parece pensar que soy yo quien no quiere tener hijos. Insiste en que es culpa mía. Y un día, frustrada, finalmente le dije la verdad. En realidad, es mi esposo quien no quiere hijos. Su respuesta fue dura. Ah, claro, lo dices porque él te manipuló para que lo dijeras. ¿De verdad? ¿No te da vergüenza echarle la culpa a otros en lugar de asumir la responsabilidad por tu propia incapacidad para tener hijos? Mi suegro trata de intervenir y decirle que no se meta en nuestra decisión, pero ella se niega a escuchar, y mi esposo está cansado de intentar complacerla, así que evita el tema por completo. Sinceramente, no esperaba que fuera tan poco confiable. Siento que, incluso en una crisis, él elegiría a su madre antes que a mí. Una tarde, mientras hablaba por teléfono con mi madre, me desahogué sobre todo esto. Mi madre, como siempre, me escuchó con calma, sin interrumpirme. Me siento culpable por quejarme con ella, pero es la única que realmente me escucha y me entiende. Después de todo, ella vive lejos y no puedo depender de mi esposo para que me apoye en esta situación. Me disculpé por cargarle con mis problemas, pero ella me tranquilizó, diciéndome, no te preocupes por eso, yo ya estoy bien. Ella se había sometido a una cirugía de corazón hace solo unos meses, y aunque yo estaba extremadamente preocupada, ella sonrió y me aseguró que estaba bien. Cuando se lo conté a mi esposo, lo desestimó diciendo, un marcapasos ya no es algo tan grave hoy en día. No pude evitar pensar en cuando su madre se torció el tobillo, y yo tuve que encargarme de todo, incluida la limpieza de la casa. No pude evitar murmurar para mí misma, la cirugía parece algo mucho más serio que un tobillo torcido. Sé que no he sido la hija perfecta, rara vez visito a mi familia por la distancia, y a menudo me quejo con mis padres por teléfono, pero esta vez, para el cumpleaños de mi mamá, quería hacer algo especial. Había planeado una pequeña sorpresa con mi papá, y estaba emocionada de compartirla con mi esposo. Mientras servía la cena, le dije, en realidad, el cumpleaños de mi mamá está por llegar, y he reservado una sorpresa en un lugar muy bonito junto al mar. Esperaba un poco más de entusiasmo, pero su respuesta fue tibia. Ah, suena bien, dijo, apenas reaccionando. Aún así, insistí, es bastante famoso y lujoso. Pude conseguir una buena oferta a través de un conocido. Aunque su respuesta no fue tan entusiasta como esperaba. Todavía estaba decidida a hacer que el día de mi mamá fuera especial. Esperaba captar la atención de mi esposo, y en el momento en que escuchó la palabra lujoso, sus ojos se iluminaron de sorpresa. Miró ansiosamente las fotos y preguntó, ¿este lugar realmente tiene un ambiente lujoso? Luego añadió, por cierto, vamos a estar en habitaciones separadas de tus padres, ¿verdad? Exactamente, respondí, como mis papás también vienen.
Podemos visitar los lugares turísticos junto al mar y pasar un buen rato juntos. Lo sugerí con la esperanza de que este viaje fuera una buena oportunidad para que mi esposo se conectara con mi familia. Después de pensar por un momento, dijo, sí, en realidad podría ser una buena idea. Sentí un alivio al saber que al menos estaba mostrando algo de interés. Normalmente solo pasaba tiempo con los padres de mi esposo, así que esto era un cambio refrescante. Pero, al mismo tiempo, no pude evitar sentirme un poco aliviada porque no tenía que organizar ni reservar la habitación del hotel yo misma. Mis padres se habían encargado de todo. Tal vez estaba siendo consentida, pero ciertamente se sentía como un descanso de la responsabilidad habitual. Una semana después, durante la cena, mi esposo preguntó de manera casual, ¿cuándo es el viaje de nuevo? Necesito pedir el día libre en el trabajo. Es el 23 y 24. Le recordé, te lo mencioné antes. Miró su teléfono y asintió, está bien, qué bueno que lo revisé. Su falta de entusiasmo era obvia, no recordaba las fechas. A pesar de que se las había mencionado solo una semana antes, parecía que realmente no estaba interesado en mi familia, pero me dije a mí misma que al menos no estaba siendo completamente despectivo. El día del viaje, mi esposo y yo manejamos hasta la posada de lujo en San Diego. Mis padres ya habían llegado el día anterior y se habían quedado la noche. Nuestro plan era visitar los lugares turísticos locales y disfrutar de una buena comida en el restaurante de la posada. Pensé para mí misma que este viaje indulgente no era tan mala idea, especialmente porque no habíamos visto a mis padres desde la cirugía de mi mamá. Ellos habían estado viviendo con moderación después de su jubilación, y quería darles algo especial. Me senté en el asiento del pasajero, hojeando una revista sobre el mar, emocionada por el día que nos esperaba. Estaba ansiosa por estacionar el auto, tomarnos nuestro tiempo y encontrarme con mis padres en el vestíbulo. Sin embargo, cuando llegamos, me sorprendió verlos ya en el estacionamiento, y para mi asombro, de pie junto a ellos estaba nada menos que mi suegra. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser? Mi esposo estacionó el auto sin dudar, como si nada fuera inusual. Sus movimientos eran rápidos y había una cierta determinación en su rostro. Yo estaba completamente confundida, tratando de entender la situación. ¿Qué estaba pasando? Gracias por elegir un lugar tan bonito, dijo mi esposo con fluidez mientras se acercaba a mis padres, casi como si nada hubiera cambiado. Mis padres se nos unirán mañana. Ya está pagada la estadía, ¿verdad? Mis padres estaban atónitos, y con razón, esto era completamente inesperado. Y entonces mi suegra, tan descarada como siempre, comentó, el lugar que elegiste es encantador, ahora estaremos bajo tu cuidado. Por cierto, la próxima vez organicemos un viaje a las montañas. Por favor, haz los arreglos. Mientras tanto, mi suegro parecía tan confundido sobre la situación como nosotros. Oye, ¿no fuiste tú quien nos invitó a este viaje? Dijiste que te encargarías de nuestros gastos de viaje, ¿verdad? Mi rostro se enrojeció de ira. Un momento, ¿qué está pasando? Este lugar fue reservado por mis padres. ¿Por qué invitaste a tus padres sin consultarme? ¿Qué pasa? Interrumpió mi suegra, como si no entendiera el problema. ¿No está bien? Sería egoísta mantener un lugar tan maravilloso solo para nosotros. Deberías valorar más a los padres de tu esposo. Sentí como la frustración crecía dentro de mí. Desde mi perspectiva, no había visto a mis padres con frecuencia y realmente quería darles una experiencia especial, especialmente porque era el cumpleaños de mi mamá. Había esperado que este viaje fuera una forma de celebrarla, pero ahora todo parecía escaparse de mis manos. Hablé cuidadosamente, tratando de mantener la compostura, pero la respuesta de mi suegra fue tajante y cargada de implicaciones. Luego me inspeccionó de pies a cabeza, como si me estuviera evaluando de alguna manera. ¿No piensas en mí? Nunca he recibido un regalo de cumpleaños. ¿Me estás discriminando o algo? Su tono era acusador, y me quedé perpleja. Pero, ¿no te acabo de enviar un ramo de tus flores favoritas? Respondí. ¿Eso no fue un regalo de mi hijo? No fue directamente de ti para mí. Desestimó, como si mi esfuerzo no significara nada. Miré a mi esposo, esperando algo de apoyo, pero él miraba hacia otro lado, fijando la vista en el horizonte como si la situación no le concerniera. Nunca había mostrado interés por dar regalos, y con los años, me había convertido en la encargada de elegir los presentes, aunque a menudo parecía que él se llevaba el crédito. ¿No le dijiste que yo soy la que elige los regalos para tu mamá? Le pregunté, encontrándome con su mirada. Su respuesta fue infuriante. Bueno, tú lo compraste con mi dinero, así que al final es lo mismo que si lo eligiera yo, dijo con una expresión de cansancio genuino. Además, te casaste con esta familia,
Así que naturalmente mis padres deben ser lo primero. Deberías mandar a mi madre a casa. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé ahí, atónita y sin palabras. Esto no era para nada lo que había imaginado que sucediera. Antes de que pudiera reunir mis pensamientos, mi suegra habló nuevamente, su voz cortando la tensión. Exacto. Esta es la oportunidad perfecta para que pasemos tiempo juntos como familia. Me sorprendió lo clara y abierta que fue al expresarse, donde había quedado el hombre con el que me casé, el que parecía tan diferente antes de casarnos. Justo en ese momento, un hombre de mediana edad, ligeramente pasado de peso y con un traje elegante, se acercó rápidamente. Si hay algo que les preocupe, no duden en decírmelo, dijo amablemente. Mi suegra no perdió tiempo y lanzó su petición. Nos gustaría quedarnos aquí. Queremos tomar las noches restantes que estas personas han reservado. El hombre, inclinando la cabeza, respondió educadamente pero con firmeza. Lamento mucho, pero no podemos aceptar esa solicitud. Ante la negativa, la ira de mi suegra aumentó. ¿Por qué no pueden hacerlo?, exigió, levantando la voz en protesta. Los huéspedes ya han pagado por su estancia y están programados para estar aquí pasado mañana, explicó el hombre, todavía tranquilo pero firme. Mi suegra no estaba satisfecha, apuntándome con el dedo, dijo con tono autoritario. Esta chica es nuestra nuera, es justo que las pertenencias de su familia se traten como propias. En el momento en que mi esposo asintió en silencio, sentí una oleada de emoción que me hizo estallar. El hombre se disculpó con otra inclinación. Desafortunadamente, eso será difícil. Un momento, interrumpió mi suegra, su furia desbordándose. Si personas tan de bajos recursos y sin suerte se quedan aquí, ¿no arruinará la reputación de su hotel? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Y luego, como si quisiera echar leña al fuego, mi esposo comenzó a unirse, intentando mantener el ritmo de su ataque, dirigiendo la situación contra mí. Di un paso adelante, moviéndome calladamente detrás de mi esposo. Con una respiración profunda, decidí que era el momento de decir la verdad, de poner fin finalmente a esta absurda situación. En realidad, dije con calma, este lugar es la casa de la infancia de mi padre. Había hablado, y de inmediato tanto mi esposo como mi suegra reaccionaron sorprendidos, con los ojos bien abiertos al unísono. El hombre de traje, a quien reconocí como el tío, el hermano menor de mi padre, habló con firmeza, su voz tranquila pero resuelta. Mi hermano es mucho mayor que yo, comenzó. Cuando nuestros padres estaban ocupados con la posada, él me cuidaba como si fuera un padre. La única razón por la que ahora puedo trabajar aquí es gracias a él, continuó, su gratitud clara. Por eso, cuando supe que venían, me sentí realmente feliz de poder devolverle algo, pero intentar quedarse gratis solo porque son familia. ¿Qué clase de perspectiva es esa? Sus palabras fueron como un trueno, y mi suegra se quedó en silencio, visiblemente sorprendida. El tío continuó, tenemos habitaciones disponibles, pero tienen un precio. Las tarifas por noche varían de 500 pesos a 2,000 pesos. Si desean más detalles o hacer una reserva, por favor, vayan a la recepción. Los precios parecieron atónitos a mi esposo y a mi suegra. Sus rostros una mezcla de sorpresa y agitación. ¿Qué hacemos ahora? No conocemos otro buen lugar, murmuró mi suegra, claramente inquieta. Observé en silencio su incomodidad, mi mente corriendo a 1000 por hora. Mientras tanto, la voz de mi suegro rompió la tensión. Este es el resultado de tus acciones. Has estado tomando el crédito por los logros de Sara, tratando de ganar el favor de tu madre, y este es el resultado. Sus palabras fueron agudas, y mi esposo permaneció en silencio, incapaz de responder. Lo siento mucho, se disculpó mi suegro. Nunca imaginé que mi hijo y su esposa se comportarían de manera tan grosera. Contuve la respiración. Luego hablé con calma. Entiendo, pero creo que el malentendido aquí va más allá de este incidente. Fue entonces cuando mi suegra, con una mirada de repentina comprensión, preguntó, claro, esto no es una posada de la familia, ¿no podríamos obtener un descuento especial? Después de todo, somos familia. Su audacia me sorprendió, y me encontré momentáneamente sin palabras. Tío, al percatarse de mi frustración, habló clara y firmemente, no puedo reconocer a alguien como familia si falta al respeto a alguien a quien yo aprecio. Sus palabras fueron definitivas y me calaron hondo. Sentí un cambio dentro de mí, claridad donde antes había confusión. Ahora estaba claro que mi esposo y mi suegra siempre me habían usado para su propio beneficio, imponiéndome roles que solo servían para disminuirme. Ya no se trataba solo de este incidente, sino de todo lo que había llevado hasta aquí. Si realmente les importaran mis padres, nada de esto habría sucedido.
Miré a mi esposo. Lo miré fijamente y le pregunté, entonces, ¿me has estado menospreciando todo este tiempo? ¿Pensaste que podrías depender de mis padres para arreglar todo por ti? Sentí una ola de ira, pero me mantuve firme. Esto es horrible. Hospedarse en un lugar tan lujoso está completamente fuera de mis posibilidades. Y yo quería causar una buena impresión aquí, no solo para ti, sino para nosotros, por una vez, sentirme respetada. Su frustración explotó y replicó, nunca lo has entendido. ¿De qué sirve tratar de causar una buena impresión cuando has estado descuidando lo que realmente importa? Su tono estaba lleno de frustración, pero no veía la verdad en sus propias palabras. La voz tranquila de mi suegro cortó la tensión. Lo tienes todo mal, dijo. No puedes estar concentrado en impresionar a tu madre mientras descuidas a la mujer que está a tu lado todos los días. Tus prioridades están completamente desordenadas. Mi esposo se quedó allí, atónito, mientras su padre continuaba. Ya eres un hombre casado, tus responsabilidades están con tu esposa, no en tratar de impresionar a tu madre. Es hora de decidir con quién debes estar realmente protegiendo y apoyando. Las palabras cayeron como un peso sobre mi pecho, y finalmente encontré el valor para decir lo que había estado acumulándose dentro de mí. Gracias por todo hasta ahora, me has ayudado más que él nunca lo hizo, dije con voz firme, pero no puedo continuar con este matrimonio, quiero el divorcio. Las palabras fueron como una liberación. El alivio me invadió incluso mientras el rostro de mi esposo se retorcían en sorpresa y shock. Vamos a divorciarnos, dije nuevamente, más firmemente esta vez. El sonido de esas palabras se sintió liberador. Él dudó, tratando de poner excusas, de salvar su orgullo. Esto no se trata solo de este incidente, continué, se trata de los regalos, el desprecio, la forma en que me has tratado todos estos años. Y luego miré directamente a mi suegra. ¿Sabías que tu hijo no quería tener hijos? Dijo que era demasiado problema. El rostro de mi suegra palideció, y se desplomó, atónita por la revelación. Por primera vez, vi el shock en su rostro al darse cuenta de la verdad sobre su hijo. Mi suegro se llevó a mi esposo y a mi suegra, y finalmente pude disfrutar de un viaje tranquilo con mis propios padres. Lo siento mucho por haberte hecho pasar este día tan especial de esta manera, dije sinceramente. Pero mi madre respondió, sorprendentemente alegre, lo único que quiero es que seas feliz, eso es lo único que me importa. Fue entonces cuando me di cuenta de cuánto había tolerado y aceptado en mi matrimonio. Estaba agradecida por la claridad que este incidente me brindó. En cuanto a mi ex esposo, la situación solo empeoró después de nuestro divorcio. Su departamento se convirtió en un desastre, y su madre, que había estado limpiando por él, finalmente llegó a su punto de quiebre. Ahora discutían a diario, incluso llegando a involucrar a la policía. Mientras tanto, encontré un nuevo camino para mí. Mi tío, reconociendo mi potencial, me ofreció un trabajo en su posada, aunque mi vínculo con el dueño se mantiene en secreto ante el personal. Estoy aprendiendo los entresijos del trabajo con mis colegas senior. El trabajo es desafiante, pero la satisfacción que siento es inigualable. Por primera vez, recibo gratitud de los huéspedes por mis esfuerzos, y eso me da una sensación de orgullo que nunca había experimentado antes.